Estamos enlazados con el periodista, novelista, historiador Francisco Martín Moreno. Él nos va a contar, cada vez que interviene lo hace, un cuento político. ¿De qué va tu cuento político esta noche? Me imagino que lo enfocas hacia el autoritarismo. ¿Cómo te va, Francisco? Bien. Bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Bueno, mira, en realidad lo que quiero presentarle hoy es la lucha que hemos hecho los mexicanos por la democracia a partir de la independencia de México. Entonces encontré, Pepe, en un breve resumen que pues, la historia de México está saturada de fusilamientos, asesinatos, emboscadas, sabotajes. Como última expresión de la razón y con cualquier pretexto para no soltar el poder, los pelotones de fusilamiento, los criminales encubiertos han cegado la vida de muchos hombres ilustres y de mujeres ilustres ante la irrelevancia del diálogo, la imposibilidad de convencer a los congresos o por medio de la razón y del diálogo. Ha sido sangrienta nuestra lucha por la conquista de la libertad y de la democracia, Pepe. Ahí está el caso del cura Hidalgo, traicionado y fusilado. Allende, traicionado y fusilado. Aldama, Pepe, traicionado y fusilado. Jiménez, traicionado y fusilado. José María Morelos, fusilado. Miguel Bravo, fusilado. Mina, fusilado. Iturbide, fusilado. Guerrero, traicionado y fusilado. Comonfort, asesinado. Melchor Ocampo, secuestrado y asesinado. Santos degollado, emboscado y asesinado. Entre otros más, a la voz de Porfirio Díaz cuando dijo aquello de mátenlos en caliente. Ya en el siglo XX, pues ahí tenemos el caso de Francisco Field Jurado y de Belisario Domínguez, ambos senadores, asesinados. Francisco Serrano, asesinado. Arnulfo Gómez, asesinado. Felipe Carrillo Puerto, asesinado. Y Pancho Villa, Pepe, asesinado. Entonces, es un recuento sangriento del trabajo que nos ha costado a los mexicanos conquistar la democracia, Pepe. Pero bueno, finalmente, ¿cuándo llega la democracia en México, Pepe? Llega cuando el presidente Zedillo pierde el control del Congreso en 1997. Estamos hablando de que México logró tener una democracia apenas hace 25 años. Pero aquí lo importante, Pepe, es que en 1908... Porfirio Díaz declaró que México estaba finalmente listo para la democracia. En la entrevista aquella que hemos comentado tú y yo varias veces con Friedman, él dijo, México está listo para la democracia, y como incumplió su palabra y en 1910 se reeligió, el resultado de haber traicionado esta promesa se convirtió en el estallido de la Revolución Mexicana. Carranza intentó crear un maximato a través de Ignacio Bonillas, Pepe. ¿Cuál fue el resultado de haber creado el primer intento de crear un maximato en México en el siglo XX? Carranza fue masacrado a balazos por intentar crear un maximato. Huerta asesinó también a Madero para ser también depuesto por las armas y se fue a morir luego a Fort Bliss, en Texas, en los Estados Unidos. Fue depuesto, claro. Cuando Obregón impuso a Calles, otra vez apoyado por el ejército, estalló otra rebelión interna, Pepe, ahora en el llamado Grupo Sonorense. Pero Obregón traicionó el principal postulado de la Revolución Mexicana, Pepe, que establecía sufragio efectivo, no reelección. Al traicionar este principio del sufragio efectivo, no reelección, fue masacrado a balazos, Pepe, en julio de 1928. El maximato callista también se extinguió cuando Cárdenas largó del país a Calles en 1936 para a su vez erigirse como el dictador, el constructor de la dictadura perfecta. Muchos presidentes en el siglo XX pensaron en reelegirse, Pepe, pero la cultura política antireeleccionista lo impidió. Las crisis económicas recurrentes del 76 y del 82, todas las que padecimos, bueno, politizaron a la sociedad mexicana. Se crearon diputados de partido, Pepe, se emitieron leyes electorales, nació el IFE y el Tribunal Federal Electoral como reclamo social, no como una concesión del gobierno, sino como un reclamo social. La ciudadanización del IFE permitió que 3 elecciones las ganara un candidato de la oposición en el siglo XXI, como fueron Fox, que era de la oposición, Peña, que era de la oposición, y AMLO, que era de la oposición. Los últimos 20 años han sido los mejores de toda la historia electoral de México. Los últimos 20 años, Pepe. Es muy importante que no se nos olvide que fueron 20 años históricos muy importantes. Pero, en resumen, Pepe, por concluir, cuando Díaz se opuso a la democracia, estalló la revolución y tuvo que huir del país a punta de bayonetazos. Cuando Carranza intentó maximato, fue asesinado.
Cuando Obregón violó la Constitución, fue asesinado. Cuando Calles intentó eternizarse en el poder, fue largado a los Estados Unidos. Aprendamos, Pepe, de la historia. Ninguno de ellos calculó el peligro de atentar en contra de nuestra democracia. Y me pregunto, ¿AMLO sí calcula bien el peligro de atentar en contra de nuestra democracia? Defendamos al INE, Pepe, para no volver a ser un país de bárbaros. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Francisco, como siempre. Creo que más que un cuento es un drama, es una tragedia lo que ahora nos has comentado y compartido con la audiencia de Fórmula, que es tu audiencia también. Bienvenido. Nos ha costado mucho trabajo, Pepe, conquistar la democracia y seguiremos luchando por ella. Seguiremos luchando, por supuesto. Que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Igualmente, Pepe, querido, gracias. Es Francisco Martín Moreno. Vaya tema para reflexionar, ¿eh? El tema de la democracia en peligro podría llamarse un buen mensaje, el que haya que discutir y debatir con usted, con el respeto ideológico que usted y cualquiera de nosotros merece.